podemos ver las cosas que están pasando sobre la faz de la tierra. El tiempo se acaba. Y es el tiempo de hacer la paz con Dios. Amén. Es el tiempo, el lugar en que nos encontremos, de postrarnos, humillarnos delante de Dios, rendir nuestras vidas a Dios, confesar nuestros pecados, para que Dios nos perdone. Porque el único que puede perdonar pecados es Dios. Amén. Yo quiero compartir con ustedes algo que recibí. Mi intención no era algo de predicar ahora, sino mi intención era que predicara el hermano Jesús. Y el hermano Jesús me ha mandado un correo esta mañana diciendo: abuelo, yo no puedo venir hoy al culto. Digo, pues ora por mí, con el abuelo. Y se ha reído, me ha dicho: sí, abuelo, voy a orar por ti. Yo quiero expresar lo que hay en mi corazón. Amén. Como siempre digo, si tan solo llegara una palabra a su corazón, me quedaría satisfecho. Yo quiero hablarles de los atributos de Dios y quiero hablarles de la voz. Amén. Hay atributos, había atributos en esta inteligencia y había un pensamiento. Y quiero hablarles acerca de la voz. La persona que pueda, solo voy a tomar un texto, luego me voy a referir a más escrituras. Si no puedo traerlo todo hoy, lo haré otro día. Pero quiero explicarlo despacio para que me puedan entender. Soy una persona nerviosa, que brinco, chillo, grito, y esa es mi forma de predicar, hermano. Pero yo voy a hacerlo ahora de otra manera, voy a hacerlo que Dios me permita hacerlo despacio. Y aquí en Efesios, en el capítulo 1 y verso 3, dice así, 3 hasta 4, dice: bendito sea Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Según nos escogió, escuchen bien, no nosotros, Él nos escogió. Según nos escogió antes de la fundación. Según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha, delante de Él. Ahora, en Jeremías, quiero mostrarles otro texto. Jeremías 1:4 dice: y vino palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Padre amado Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo, he leído tu palabra, la que no falla. Dios, si tú quieres ahora, puedes cogerme en tus manos y tocarme este instrumento que en mí, afíname, para que dé el sonido adecuado de esta tarde. Pido y te suplico que tú me uses a tu forma y a tu manera, pues me pongo en tus manos y me rindo ante ti, para que sea útil en tus manos, y si me hay algo útil, Padre, úsalo en esta tarde. Pues yo lo creo con todo mi corazón, que tú estás aquí, en medio de nosotros. Gracias te doy, Señor, porque sé que tú lo vas a hacer, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria sea al Señor. Tomen asiento, muchas gracias. Dios les bendiga, Dios les bendiga ricamente. Quiero decirles, amados hermanos, que había una inteligencia, y en esa inteligencia había atributos. Y si usted es un atributo de Dios, usted conocerá su voz. Si usted y yo no somos atributos de Dios, que nos escogió antes que hubiera una estrella, antes que hubiera una árbol, antes que hubiera un pez, Dios lo escogió. Amén. Como dice alguna vez este mensaje del profeta, un abismo llama a otro abismo. Si hay un abismo, tiene que haber otra cosa que le responda. Entonces, si usted es un atributo, yo soy un atributo de Dios, oiremos
así, hermanos. San Juan capítulo 1 y verso 1 dice, se lee de esta forma. Dice, al principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y este era el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, esta palabra, este pensamiento, estaba en Dios. Y lo que él hace ahora, despliega sus atributos. Y a su tiempo, se cumple su palabra. Bendito sea el Señor. ¿Sabe usted ese pasaje que dice, mis ovejas oyen bien? Y yo las conozco. ¿Por qué? Porque antes de la fundación del mundo estaban en la mente de Dios. Y ahora, por medio de aceptar la palabra, por medio de escucharla, pero no un credo, no un dogma, sino la palabra original que fue de un principio. Amén. Y esta palabra que fue de un principio, esta palabra, cuando Dios, Él despliega sus atributos, su palabra se convierte en carne. Y esa carne era la palabra manifestada para traerla en cada tiempo y en cada edad en los atributos de Dios que estábamos antes de la fundación del mundo. Amén. ¿Lo entienden, hermanos? Amén. Dios los bendiga mucho. Entonces usted y yo, si somos atributos, creeremos en la voz. Ahora, nos dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, 11, nos dice así: yo que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro y lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en el Asia, Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Filadelfia, y la Odisea, la iglesia más ciega que hay. Y me volví para ver la voz. Escuchen bien, me volví para ver la persona, no, me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Amén. Y dice, y en medio de los 7 candeleros de oro, semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Amén. Esta voz estaba entre medio de los candeleros. Y esa voz es donde hablaba, hermano. Las iglesias son 7 candeleros. Amén. Y en cada edad ha habido siempre el Espíritu Santo. Amén. Ahora, quiero explicar esto para que entiendan qué es realmente este candelero. Aquí en Zacarías capítulo 4 se lee así: y vino el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y otro a la izquierda. Y proseguí y hablé diciendo, aquel ángel, habla conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y habló conmigo estas palabras, Jehová Zorobabel, que dice, no con espada ni con ejército, sino con su santo espíritu. Era labor de Dios, donde siempre ha sido lo mismo, en medio de estos candelabros. Miren, esas lámparas que estaban ardiendo tenían un depósito abajo, y ese mismo aceite, símbolo del Espíritu Santo. La lámpara siempre ha sido la iglesia y la palabra. Una iglesia por sí misma no puede sobrevivir si no tiene el Espíritu Santo. Y ese aceite era la misma aceite, el mismo espíritu que estaba alimentando
Ahora, la lámpara, hermanos, la lámpara tenía que tener ese aceite para que alumbrara. ¿Y cuando uno necesita la luz? Cuando es de noche, ¿verdad? Si es de día, ¿para qué queremos luz? Y ahora, hermanos, es la luz que tenemos que vivir, caminar por fe, como está escrito. Ser lámpara mi camino, lumbrera mis pies. Y nuevamente Jesús dijo: están ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Tiene que haber un encendido del Espíritu Santo en nosotros, para que alumbre, que es una revelación, que es el símbolo del aceite, es símbolo del Espíritu Santo. Y uno, si no tiene el Espíritu Santo, no tiene revelación. Y revelación es fe. Amén. Gloria sea el Señor. ¿Me están siguiendo, hermanos? Esas lámparas, esa voz se volvió a Juan para ver a quién. Para ver la voz. Y vuelto, allá ve 7 lámparas que estaban ardiendo. Y las 7 lámparas en la antigüedad, en el Viejo Testamento, de la forma de alimentar estas lámparas, tenía que ser encendido de un fuego que un principio Dios encendió en el altar. Y cogía el sacerdote, cogía un fuego y encendía una lámpara. Tenía 7 mechas y las 7 mechas estaban en el depósito. Y ese depósito chupaban de la misma aceite de la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, hasta la 7ª lámpara. Todas tenían el mismo aceite. Amén. En cada tiempo siempre ha sido el Espíritu Santo. Amén. Pero siempre ha sido un atributo de Dios. Todos aceptaron en ese tiempo, porque era Dios hablando por medio del Espíritu Santo a la iglesia. Amén. Una voz. Ahora cogían con el mismo fuego, encendían una. Y con la misma de una, encendían la otra. Y con la misma de la otra, encendían la otra. O sea que el primer mensajero que hubo tiene que coincidir el mismo de la 7ª edad. Amén. Es el mismo. Y esta voz está en el mensajero. Si somos el atributo de Dios, oiremos su voz. Amén. Gloria sea el Señor. Amén. En San Juan 15 dice así: yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Ahora recuerden, hermanos, la vid no echa el fruto, lo echan los pámpanos. Ahora mire, le estuve contando a mi hija, a la Mayra, que un alberjero echa alberjes, ¿no? Bueno, yo sé eso, yo nunca lo he hecho, pero sé que se puede hacer. En un alberjero se cortan las ramas y puedo injertar toda clase de injertos, todo lo que sea de hueso. Puedo injertar un molocotonero, puedo injertar un ciruelo, puedo injertar un paraguayo, puedo injertar un pavillo, puedo injertar todas las cosas que sean de cuesco a ese árbol. Amén. Ahora todos están chupando de la raíz de ese árbol. Van a echar injertos cerezas, injertos paraguayos, monocotones. Cada rama dará su propio fruto. Amén. Pero lo que no va a dar va a ser alberjes, porque han sido cortadas esas ramas. Él dijo: yo soy la vid verdadera, y hay una voz y hay 7 lámparas. Si fue la primera, tiene que ser la 7ª, el mismo espíritu. Amén. El mismo fruto, las mismas cosas, las mismas señales. Amén. ¿Me entienden, hermano? Amén. Ahora, si en ese árbol han sido injertadas cosas, cada rama dará su propio fruto, pero no dará el fruto de ese árbol, porque ha sido arrancado de otro árbol. Aunque chupen de esa raíz, no dará el fruto de ahí. ¿Qué ha pasado, hermanos? Toda denominación, bautistas, trinitarios, nazarenos y tantas denominaciones han sido injertados ahí. Amén. En ese árbol dará todos los frutos. Amén.
pero no el fruto original. Amén. ¡Aleluya! Darán toda clase de fruto, un fruto gobernado por el hombre, pero no dará el fruto original. Pero si ese árbol alguna vez saliera una rama, daría el fruto original. Aleluya. Y hoy en día hay un mensaje que dice en Malaquías, el capítulo 4, y creo que está en el 6. Él dice: Él hará volver los corazones a la fe de los padres. Necesitamos volver al viejo Pentecostés. Pero si no oímos la voz de Dios, Jesús le dijo a aquellos fariseos, ciegos, porque estaba la palabra y no la podían ver. Y yo creo que no hay más ciego la persona que no quiera ver la verdad. Amén. Amén. Aquí Dios nos conoció antes de la fundación del mundo. Nos hicimos carne para ser tentados. Pero cuando dejemos este cuerpo, volveremos nuevamente donde salimos. Amén. Jesús dice a sus discípulos, creo que está en el capítulo 16, verso 27 y 28, dice: dejo el mundo, salí del Padre, salí de Dios, y dejo el mundo y vuelvo al Padre. ¿Por qué? Porque en un principio estaba con Él. Si estaba en la mente, si fue el atributo de Dios, Él vino y otra vez tuvo que volver. Si usted y yo somos atributos de Dios, y somos atributos de Dios, cuando dejamos este cuerpo, quiera le guste y no le guste, si usted le ha recibido a Dios, porque somos atributos, donde esté, mire, aquella mujer pecadora, de mala fama, ella era un atributo de Dios. Conoció la palabra, y cuando conoció la palabra, ella compró todo lo que tenía, aquel perfume, todo lo que tenía, compró aquel perfume para lavarle los pies al maestro. Vamos a dar todo lo que tenemos si somos atributos de Dios. Amén. Como aquella mujer, ¿verdad?, samaritana que estaba junto al pozo. Era una mujer de mala fama, pero era un atributo de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Amén. Ahora, si esas lámparas tenían que arder, hermanos, están ardiendo, y hoy en día tiene que haber una lámpara, porque Juan el Bautista era el Elías que cerraba la ley para introducir la gracia. Pero este profeta, este Elías, cierra la puerta a los gentiles. No hay más tiempo. El tiempo se termina. Amén. Ahora, si somos atributos de Dios, conoceremos la voz. La historia que cuenta, pero quiero decir también esto, hermanos, mire, el Mateo versículo 25, todos sabemos esa parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Todos lo sabemos, que había 5 prudentes y 5 insensatas, y todas esperaban al esposo, pero no sabían a la hora que iban a venir, pero lo esperaban. ¿Cuántas iglesias estamos esperando que venga el esposo? Amén. ¡Todas! No digamos solamente nosotros, todas estamos esperando. Sabemos que hay un arrebatamiento, sabemos que hay un rato, un arrebatamiento. Dios viene y tiene que haber un clamor, y tiene que haber un mensaje para preparar nuestros corazones para ser arrebatados. Gloria sea al Señor. Tiene que haber un mensaje
Y hoy es la voz de Dios a través de un profeta mensajero Amén. para usted y para mí. Amén. Estas vírgenes esperaban la venida del esposo. Tenían lámpara, por supuesto, quizás más bonita, más preciosa, pero lo que había por dentro no se lee, el Espíritu Santo no se lee, porque el Espíritu Santo es Dios. Amén. Y Dios es Espíritu, no se lee. Amén. Ahora, si uno tiene a Dios en su vida, se puede conocer por el fruto que da. ¿Qué fruto, hermano? El fruto original. Amén. No un fruto de una denominación. No un fruto trinitario. No. El fruto original. Y en Dios viene a coger el fruto. Amén. Lo viene a coger hojas. Estas vírgenes esperaban al esposo. Y dice que a la medianoche subió un clamor. Salí a recibir el esposo. A la medianoche era otro día, pero era de noche. Y por la noche necesitamos la luz. ¿A que sí? Porque de día para qué queremos. Ahora, hermanos, tenemos que caminar por fe. Amén. No camine por sabiduría porque fallará. Hay que caminar por fe y bien por fe. Y cuando tuvieron que caminar por fe, cogieron su palabra, cogieron la Biblia aquí, soy fiel hablando, pim, pam, necesito la Biblia de memoria. A mí que me importa que usted sepa la Biblia de memoria, si usted y yo no tenemos fe. Amén. Revelación. Porque la letra mata, Amén. más el espíritu es el que vivifica. Amén. Entonces, cuando era la medianoche, tenían que tener luz y todas empezaron a arreglar sus lámparas, pero algo notaban que sus lámparas no daban luz. Amén. No tenían fe. Se quedaron. Yo no me voy a quedar, hermanos. Yo quiero ser el primero. Yo quiero ser como el almendro. El almendro significa primera resurrección, porque es el árbol que ya te despierta. Y somos un atributo de Dios. Cataremos esa voz. Amén. Esa historia que cuenta de esa águila, termino, de esa águila, solamente me ha contado de la forma que yo lo pude entender. Quizás usted lo puede entender de otra manera. Dice que había un granjero que tenía gallinas. Y yo sé que una gallina, para que se ponga cureca, por decir así, tiene que tener una cantidad, con perdón, de huevos. Y le faltaba un huevo. Fue por campo y se encontró uno y lo puso. Y allí, cuando salieron los pollitos, también salió aquella aguilucho. No sabía ninguna otra cosa, quería hacer igual que ellos, pero era diferente a los demás. Yo me imagino que dice la Biblia, la palabra de Dios, salid de ahí por lo mío, para que no seáis participantes de esas plagas. Como está escrito, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz. No lo obliga, es la voz de Dios. Si usted la quiere escuchar o no la quiere escuchar. No por venir al culto, sentarse en una silla, uno es libre. No, hermano, no. Ahí, si no tenemos aceite, hay que conseguirla. Hay que conseguir el aceite. Amén. Y tenemos que tener una lucha continua para escoger realmente aquello que Dios le ha prometido a usted y a mí. ¿Qué os ha prometido? La vida eterna. No vendamos nuestra primogenitura por una comida del mundo. Gloria, bendito sea el nombre del Señor. Cuando salió, él hacía lo mismo que las gallinas. Quería invitarlas a hacer lo mismo, pero no era diferente. Aunque quería hacer lo mismo, cavaba así, cogía grillos, saltaba, cavaba así en la tierra. Era diferente. Pero soy yo, vine del cielo. Soy yo un sonido, una voz. Querer la familia. Yo no sé, hermanos, si usted ha cogido el mensaje, si le ha sido familiar la palabra de este tiempo. Amén. Hay personas que la leen y lo tiran. Este es un señor inglés. Predicó, Amén. Amén. pero ya está muerto. ¿Entiende, hermano? También podía decir eso con Juan Wycliffe, ¿verdad? Con Lutero,
Con Pablo ya ocurrió. Porque a Pablo, cuando tuvo un encuentro personal con Dios, ¿qué hizo, hermanos? Lo quería matar. ¿Por qué? Porque él oyó la voz de Dios. Que iba a Damasco y allí la voz de Dios le habló y escuchó aquella voz. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues tú? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús. ¿Qué? Porque la palabra, la voz es lo mismo. Amén. Yo soy Jesús al que tú persigues. Amén, amén. Porque oyó la voz y la obedeció. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, oí y ve. Ve. Y morir para ver. Ver es entender. Amén. No lo veo, lo veo. Gloria sea al Señor. Y Juan se volvió para ver. Ahora, cuando oyó aquella voz, le hizo familiar. Y cuando aquella voz la oyó, aquello le sonó bien. Ya, esto lo que yo estaba esperando. Parece ser que si la abrió, algo diferente. Por empezar, para que me entiendan, era un atributo de aquella águila. Amén. Salió de aquella águila y tenía que proveer aquella águila. Amén. Dios llama águilas a sus profetas. Él mismo se identifica como un águila. Y si usted es un aguilucho, oirá la voz de este tiempo llamándolo. ¿Qué tengo que hacer? No hagas nada, solamente creer. Amén. Amén. Yo ya no pago el precio por ti. Solamente déjate mordear. Solo cree. Como dijo Pablo al carcelero de Filipos, que dijo, ¿qué haré, señores? Y Pablo nos dijo, no fumes, no bebas, no dijo eso, Digo, cree en el Señor Jesucristo. Y se has salvo tú, toda tu casa. Amén. Porque si realmente creemos en Cristo, lo aceptamos, todas las cosas por sí mismas se van a ir. Amén. Amén. Y yo quiero terminar, en las últimas cosas, quiero terminar con este testimonio. Quisiera que pararan la atención, porque esto lo vivió. Entonces yo tenía 20 años. Estaba pedido por Amparo. Amparo tenía una hermana que se llamaba Primera. Amén. Cuando estaba pedido por Amparo, fuimos a verla porque estaba en el clínico, ingresada. Fuimos a verla, y allí estaba. Y luego me casé con Amparo y recién casados, porque la mandaron a casa, vivía en Gallú. Sacaron de león de muerte, la sacaron para que se muriera, porque tenía un cáncer en el hígado terminal. Amén. Y fuimos a verla, mi suegra, Amparo y yo, en el tren. Entonces yo no tenía coche. Yo estaba recién que creía en Dios. Iba oído algo de Dios. Oraba en ese tiempo. Era una persona ignorante, un muchacho con 20 años. No tenía mucha maldad. Recién casado. Fui allá a verla. Y allí estaba en una habitación. Estaban sus hijas. Entonces mi suegra, entonces Amparo, donde estaba su hermano. Y yo me puse a hablar con su marido, se llamaba Manolo, y le dije, Dios puede sanar a tu mujer. Amén. Y él dijo, sí, muchas veces viene para aquí el cura, viene el cura para aquí. Dice, yo daría mi casa, que era suya, daría todo lo que tengo para que mi mujer se curara. Amén. Y fue, mi suegra me llamó, Antonio, entra. Y entré. Y allí la vi en la cama. Y le dije, cuñada, ¿qué es lo que te pasa? Se me hace mucho mal el hígado, claro, se tocó. Y me puse a predicar. Predicar no, quité un texto porque no sabía. Solo me sabía todos sus textos de memoria. Y prediqué, hablé acerca cuando un espíritu inmundo está en un cuerpo. Amén. Hablé esas cosas. Y luego oré. Oré por ella. Y mire mi ignorancia. Le dije, ¿qué has sentido? Y me dijo, porque no es sentir, sino lo creíste. Me dijo, he sentido escalofríos. Entonces pedí aceite. Ni siquiera sabía cómo se cogía con aceite. Me trajeron un vaso grande de aceite. La destapé. Fíjese mi ignorancia. Ella tenía unos 40 años o por ahí. La destapé. Le eché aceite en la cabeza. Y le puse la mano en el hígado. Allí oré. Amén.
Allá sobre los 10 minutos se puso peor. Entonces, el pensamiento que me vino, dije, ahora se va a morir y las culpas me van a echar a mí. Dije, Amparo, vámonos. Se quedó mi suegra y un Amparo, nos marchamos en el tren y en delante de mí. Bueno, pues cuando vino mi suegra, contó. Dice, jamás ha dicho que le ha pasado lo que le ha pasado. Empezó a sangrar. ¿Y sabe de qué se murió? De vieja. Amén. Amén. ¿Qué es lo que ocurrió ahí, hermano? Era mi sabiduría. Era lo que yo sabía de memoria. No, era la fe. Y si quiere usted mover hoy a Dios, lo mueva por la fe. Y si usted cree en la voz, las mismas cosas que Cristo hizo, usted la hará, porque yo voy al Padre. Aún mayores cosas haráis en mi nombre. Por lo tanto, caminemos por fe. Encendemos esa lámpara. Si está la palabra en nosotros, no la vamos de rutina, sino vamos a vivirla. Es el aceite, símbolo del Espíritu Santo. Y Dios le llevará a toda la verdad. Gloria sea al Señor. Esta es la palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Dios les bendiga.